Me olvidó bajar la música. Hola a todos y bienvenidos a una edición muy especial de Café Habla de, que estoy con un gran amigo, te saliste de cuadro, con un gran amigo, fotógrafo, tutor, mentor, mecenas, una persona que admiro como artista, como persona, como fotógrafo, como chef, que se llama Andrés Sierra Sigert, que es un fotógrafo comercial de acá de la ciudad de Medellín, de Colombia. Y no solo es un gran fotógrafo comercial, sino que tiene una excelente o un portafolio impresionante de fotografía artística. Le volvieron a abrir la cuenta de Instagram, una cuenta de Instagram que creció bastante rápido y la bloquearon más rápido de lo que creció, Total. pero que ahora está. Hola Andrés, ¿cómo va todo? Bien, hombre, Carlos, acá muy contento de filosofar con vos, de hablar de fotografía, de conocer este espacio que lo había visto en tus redes y en tus conversatorios y increíble, es un pulguero total. El pequeño museo. Como para no decir que tengo problemas de hoarder. Andrés, entonces lo que queríamos venir acá, pues le recuerdo a todos, esto va a quedar grabado en YouTube después de la transmisión, va a haber una retransmisión y todo queda también en el podcast, en todas las plataformas de streaming de audio. Me pueden encontrar tanto en YouTube como en todas esas plataformas como Cafera Habla de, que Andrés muy gentilmente está participando hoy en esto que es como un podcast, arte, vamos a hablar como de todo. Y vamos a empezar con una muy brava o con una que es más genial y sobre todo empezando a hablar con Instagram y todas estas cosas. ¿Cómo fue ese cambio de ser netamente en tu momento artístico o tu creación fotográfica principal, pasar de lo analógico a lo digital en una plataforma como Instagram? Em, a ver, el tema para mí de lanzarme a mostrar algo en plataformas digitales, eh, como Instagram. Fue más una decisión basada en la pandemia. En principio, cuando arrancamos la pandemia hace un año, todos yo creo que manejamos de alguna forma momentos de no saber qué hacer exactamente para optimizar el tiempo. Entonces, opté por empezar a abrir una cuenta de Instagram y montar algunas de mis fotografías. Nunca lo había hecho porque pienso que el Instagram no es la plataforma ideal para ver arte, para ver propuestas personales. Entonces nunca había querido hacer esto y me lancé a hacerlo y no sabía que Instagram tenía tantos vetos estéticos, tantos prejuicios, tantas cosas que detesto en la concepción de ver, y es que limitan algunas partes de los cuerpos. Entonces, inicialmente arranqué como muy invicto y no sabía por qué la gente, y me di cuenta que vetaban tanto, era porque la gente me preguntaba si era que yo pagaba alguna cuenta especial que no me vetaban las fotografías. Y eso fue como irle echando agua pues a fuego, madera al fuego, porque ya a los 4 días empezaron como a vetarme en algunas fotografías. Casi que lo incitaban a uno a poner asteriscos en las zonas genitales y eso, a lo cual yo primero muerto que hacer eso. Y seguía haciendo, publicando común y corriente, y eso era una cosa aleatoria, uno no sabe cuándo es que vetan y cuándo es que no, pero bueno, de un momento a otro ya me empezaron a advertir que la cuenta me la iban a cancelar. Y evidentemente llegó un día en que me la cancelaron, entonces ese día descansé en gran parte, porque tener una cuenta de Instagram es la cosa más desgastadora del planeta. Si tú no vives de eso, si tú no vives de las redes, es un tema. Yo decía, es como alimentar un Tamagotchi, esos jueguitos que si uno no les da comida se mueren, pero virtualmente. Y el pensar que se va a poner el tiempo de digitalizar los negativos para poder tener el material óptimo para mostrarlo es un desgaste. Me sirvió mucho de terapia porque me obligaba a escanear muchos de mis negativos, que no lo hago nunca. Entonces fue como un gran aliciente. Todos los días escaneaba algo
fui explorando el archivo en esa manera digital. Y lo digo que no lo hago es porque yo miro las fotografías en el laboratorio, copiándolas en papel, más que en el computador. Luego, a los 2 meses, alguien me dijo que la cuenta la habían reabierto. Yo no hice nada absolutamente, entonces pensé que era que ya la habían revisado, porque ellos me habían advertido que le iban a revisar. Y yo pensé que ya no me iban a joder más y que ya se iba a pasar derecho todas las imágenes, pero ¿cuál? Antes se agudizó más la cosa, ya montaba una y duraba 24 horas, entonces ya dije, no más. Y ya, en realidad, eso fue como un factor temporal. Fue una experiencia enfermiza, pero ya salí de esto menos mal y ya no siento la necesidad de montar nada porque no es la plataforma. En el Instagram uno tiene que ver algo porque está sometido a un bombardeo visual. Y pienso que cuando uno expone el trabajo, cuando uno lleva a alguien interesado a su casa a mirarlo físicamente, en realidad se cumple el objetivo de la fotografía analógica y la fotografía de ver algo y uno tener la intención de ir a ver y no que lo invadan a uno arbitrariamente a que tenga que observar algo que a lo mejor no quiere ver. Y ya tenés la experiencia entonces de Instagram y cuando la pandemia bajó un poquito, pues, y empezamos como a organizar poder salir un poquito más, de repente tenés una exposición, pues no de repente, pues porque no te la encontraste, sino que de repente se organiza una exposición, haces una exposición en una galería de acá, Aura, ¿no es cierto? Aura Arte, sí. En Aura Arte En el Mall. en el Mall Indiana, para Sí. que vayan y pasen y la vean. No, no, este podcast no está patrocinado por ellos, simplemente es porque datos del podcast y de lo que estamos hablando, y sobre todo porque ahí ya tenés dos maneras de exponer: la manera digital, inmediata, por así decirlo, que da Instagram, pues hay que digitalizar y todas esas cosas, pero que vos tenés tu manera de exponer en Instagram, y ya te enfrentaste de nuevo, teniendo esa comparación, a exponer en una galería. ¿Cómo fue esa aproximación, la preparación de las piezas? Háblanos un poquito vos cómo trabajás para una exposición, cómo copias, hubo colodiones, hubo copias en papel fotográfico, ¿qué piezas hay ahí? ¿Cómo llegaste a exponer? Pues, como, ¿cuál es la exposición? A ver, exponer, o sea, la gente siempre opina que cuando uno hace algo creativo, hace algo plástico, uno está casi en la obligación de compartir ese trabajo. Es una trampa, yo creo, que de la sociedad. Yo pienso que el gran placer de un fotógrafo es hacer la fotografía, es visualizarla, capturarla. Ya de ahí en adelante es un tema desgastador, es un tema que toca un toque con el ego, con la vanidad, con el narcisismo, con la necesidad de aprobación de ciertas cosas. Obviamente el hecho de compartir el trabajo es importante porque así como a mí me gusta ver trabajos de fotógrafos y ver exposiciones, muy seguramente a otra gente también de alguna forma lo va a nutrir lo que uno haga. Sin embargo, hacer una exposición es un tema muy desgastador. Un tema muy desgastador porque es un tema que económicamente es un factor importante, sobre todo en el trabajo analógico, parta desde los rollos, el papel, traer el papel que llegue en buen estado, que no se vele, los químicos, todo ese proceso artesanal para finalmente llegar a una copia. Esa copia llévela a enmarcar porque la presentación es fundamental para uno tener una muestra estéticamente digna. Entonces, que sea enmarcada en una parte donde tengan un respeto por los materiales, porque de nada se trata que uno cumpla con ciertos protocolos de calidad y que el que lo vaya a enmarcar lo enmarque en sustratos no idóneos, no sean libres de ácido, que no sean el pegante perfecto, que no tenga una separación, si tiene vidrio o no tiene vidrio con respecto a la obra, para que en el tiempo eso no se pegue. Entonces, las marqueterías buenas son costosas, pero la obra inmediatamente adquiere una dimensión muy distinta. Exponer de todos modos es un gran placer porque uno está viendo en un espacio parte, un fragmento de la obra
un fragmento de lo que uno está haciendo, por lo que uno ha trabajado. Entonces, verlo en ese espacio es supremamente placentero. En la Galería de Aura Arte, la exposición durará 20 días más aproximadamente, o 15 días más, para que el que esté interesado en ver una muestra de fotografía vaya, que en el Mall Indiana. Esa muestra quedó supremamente bien montada. Aura es una persona con muy buena estética, tiene una galería muy bonita, con mucha seriedad, le está trabajando en forma al tema, y apostándole sobre todo a mi trabajo. El hacer la exposición implica una toma de decisión, porque de todos modos mi trabajo no es el trabajo que comercialmente sea el más placentero para la gente. Es un trabajo de muy pocos seguidores, de muy poca gente que le gusta, pero al que le gusta, le gusta. No es un tema intermedio, no es un tema medias. Yo pienso que lo ideal es ese, si vos tenés algo que transmitir por medio de tu cámara, que transmitirlo con el interior de uno, con la psiquis de uno, con la fuerza y sin el miedo del observador, sin pensar la gente qué va a opinar o qué van a decir de X obra, o si la van a comprar o no la van a comprar. Entonces, ese tema, si la galería está preparada para correr esos riesgos y ir formando también, porque es una tarea de formación. Medellín es Colombia, es un país, y nuestra ciudad es una ciudad muy mojigata en términos de arte, es una ciudad muy moralista. Entonces, cuando uno tiene fotografías que de algún momento chocan con la gente, incomodan, o que la gente no sabe qué es lo que está viendo, y sienten un desagrado sobre eso, es un tema de educación, es un tema de ir mostrando, de no aflojar, de uno estar convencido de que está presentando un trabajo de muy buena calidad a nivel global, pero que nuestra ciudad vale la pena hacer esos esfuerzos, y dale para adelante con eso. Yo ahorita te estaba explicando por qué no podemos mostrar tu trabajo en el streaming, pues porque nos banean de una. Eh, pero es un trabajo que así tenga el uso del cuerpo humano, sea muy directo, sea muy... pues no, nunca, a mí nunca me pareció que tu trabajo sea pornográfico, pues como que es muy... El desnudo, la sexualidad, un trabajo muy bacano a partir de la exploración de cuerpos muy ajenos y que son casi escultóricos, y que alguna vez te hice un cortico documental de cuando estuviste haciendo los trípticos, que incluso allí hay uno en la colección de cámaras, donde yo te decía que vos le tomás como fotos a cuerpos que son ajenos a ellos mismos, porque son un montón de personas de la calle que tienen problemas de ciertas adicciones, pero que al momento de vos exponerlos, al momento de ponerlos en ese marco, al momento de ponerlos en ese rollo de 6x6 de tu cámara, como que los exaltas casi que culturalmente. Pero es que el hecho de tu fotografía no es solo la toma, no es solo la exposición, sino la manera en que lo haces, que ya es también muy ajeno a estos tiempos. Son analógico, que es mucho más costoso, que vos te tocó ver la cámara digital con la que trabajas en tu estudio normalmente, y simplemente tomarlas, imprimirlas y exportar y exponerlas y ya, sino que hay un trabajo totalmente manual, hay un trabajo súper Artesanal. concienzudo, artesanal, técnico detrás de eso. Háblanos un poquito de eso para construir una cosa que estamos hablando del por qué estás acá. Uno como empieza como a apropiarse de la imagen y a amar esa imagen como la creación que es, para después dejarla ir. Pero entonces, ¿cómo es el proceso? A ver, antes que eso, yo me considero un fotógrafo retratista más que un fotógrafo de desnudos. El desnudo obviamente es como parte del cuerpo y fundamental en mi trabajo, porque el 80% o 90% de mis fotografías, personas son desnudas, porque es una manera simplemente de neutralizarlas, de volverlas atemporal. La ropa finalmente es un objeto que marca una tendencia de época, marca una tendencia de una influencia estética de todo. El cuerpo como tal no tiene eso. El cuerpo es una masa carnal atemporal.
Entonces, lo que pasa es que el ser humano, por razones obvias, tiene genitales. Entonces, los genitales, igual que la droga, igual que las guerras, igual que todo, mueven el mundo. La sexualidad, la pornografía, todo el cuento. Y los tabús con los cuales nos hemos criado a lo largo de la vida, los prejuicios corporales con los que nos hemos criado, eh, van haciendo que las fotografías de desnudos sean un tema poco fácil de digerir, que a veces la gente se concentra mucho en la parte genital más que en la parte estética de la fotografía. Entonces, ese es un tema que por eso la gente a veces no está preparada para tener imágenes de desnudos en su casa porque piensan erróneamente que tienen niños, por ejemplo. Entonces, si alguien dice, no, es que tipo de fotografía no la puedo tener en mi casa porque yo tengo niños, entonces, eso es reforzar la educación de la generación que viene. Es darle de comer a esos prejuicios en el tiempo. Entonces, si esos niños no están viendo ese arte porque los padres se sienten incómodos que los niños vean eso, en realidad los que están siendo incómodos son los padres, no los niños. Entonces viene una generación también con prejuicios y tabús y todo el cuento que si no nos ponemos las pilas, eso nunca va a cambiar y siempre va a ser un tema polémico el desnudo que no debería tener. Es tan polémico que eh, solamente los senos y la parte genital, ya sea del hombre o la mujer, son los que hay que ponerle asterisco, pixelarlos en las redes para que puedan pasar. Pero las orejas, los ojos, la nariz, los codos, Las manos, los pues que pies. serían ya el territorio de fetichistas también, que sería su parte erógena, Ujú. pero se ha limitado a unos puntos ridículamente marcados y claros en eso. Entonces, eso es absurdo. El tema que yo le dije a Carlos y yo quería hacerlo desde hace una No, semana. pero espérate, dame un Bueno, segundito, yo te hago una pregunta ahí con lo que acabaste de decir, porque es que me acabo de acordar de una cosa que es que no es solo el desnudo y la parte genital, sino que vos retrataste a una persona que tenía una joroba y vos vendiste esa obra. ¿Y qué fue lo que pasó con esa obra? bueno, son obras que han quedado en manos de ciertos coleccionistas, de gente que valora mucho la fotografía y que la tienen en colecciones, pero uno de los compradores dijo, yo quiero esa obra, y llegó muy orgullosamente a contar en su casa a su esposa y a los hijos que iba a comprar esa fotografía. Y era de una persona, un jorobado, muy bonita, la imagen es una belleza de obra. Y el hombre me dijo, antes que llegué a mi casa y mi esposa me dijo, listo, no hay problema que compré la obra, pero sin la joroba. Como quitar la joroba, porque es que Quitarla. no solo es la parte como genital, ni la parte de la parte erógena que estás hablando, pues porque si vamos a eso hay una cosa que se llama Wikifeet, que es como una base de datos de pies de gente, porque los fetiches tienen su nicho. Pero no solo es la parte genital, sino también es como la perfección del cuerpo, que incluso era una cosa que vos me estabas comentando ahora, que era como si voy a comprar una foto y me vas a tomar un retrato, tengo que quedar bonito, pero entonces, ¿qué es bonito? Entonces, cómo empieza a formar toda esa parte del cuerpo, y sobre todo en una obra como la tuya, que el cuerpo es natural, ¿no es cierto? Son cuerpos que llegan, hay una gran parte que son de extremos, ¿no es cierto? Porque son personas que hacen que su cuerpo llegue a ese extremo, pero que exaltan casi que es como el cuerpo, un cuerpo y no más adjetivos. No, es que pensar solamente si uno se educara en la vida sin espejos. O sea, si los espejos no existieran. O sea, la autopercepción de uno sería una cosa completamente distinta. Hoy en día, a través de las selfies y a través de las capturas por el celular, la imagen de todo ser humano se está limitando a una aprobación física reforzada por los likes de una fotografía. Entonces una persona empieza a fotografiarse y empieza, como simplemente los estudios de Pavlov, de los ratones, en el condicionamiento clásico de refuerzo y castigo, los likes o los no likes son el refuerzo o el castigo contemporáneo o más claro. Entonces, si una persona se toma una fotografía de frente, como cree que se ve bien, esa fotografía no tiene likes, pero se la toma ligeramente de perfil y tiene 10 likes,
Entonces, Va a empezar a... somos los ratones que estamos reforzándonos esa idea de esta fotografía gusta más. Yo gusto más un poco de perfil que de frente. Entonces, empiezo a moldearme a través de los gustos del resto del globo terráqueo, de cómo creen que yo me veo mejor. Entonces, a raíz de eso, cada vez nos limitamos más, cada vez yo pienso que si uno se pone a analizar las selfies de la gente, uno coge un celular X de cualquier persona que sea adicta a las selfies y mire la historia de las selfies, yo diría que las variaciones son milimétricas. Todas son exactamente iguales. Es un repite, una ráfaga de fotografías que están tomando de su cara para luego escoger una, que es un misterio cuál de las 500 iguales escoge una. ¿Qué pasó en esa fotografía? ¿Por qué esa? ¿Por qué esa fotografía? Entonces, a raíz de eso, es una de mis explicaciones más claras de que los modelos míos en un porcentaje alto son indigentes, es porque esos personajes no tienen esos prejuicios a nivel estético que sí tienen los personajes que están sometidos a toda hora a la aprobación social de si me gusto o no me gusto en las redes, en determinados ángulos. Estamos creando monstruos actualmente con eso. Estamos creando una limitación súper severa a la exploración estética. ¿No crees que esos likes hagan lo mismo con el artista? No solo el cuerpo, pues... Claro, claro, total. No solo el de si estoy así o así, pero entonces como así tengo más likes, todos van a seguir siendo así, sino que uno se mete en redes sociales y hace todo este proceso y empieza a haber una homogenización de la imagen porque es lo que se vende, esto es lo que da likes, esto es lo que hace tal cosa, esto es lo que hace tal otra, y empezamos a tener ese gran problema que es que todo parece igual. Y como que se perdió la individualidad de la mirada del artista, pues, porque es que ni siquiera es fotografía, son ilustradores, videógrafos, cualquier persona que esté creando imágenes ya está metida en este orgullo y prejuicio que es las redes sociales. Lo que pasa, Carlos, es que saber qué hacer en la vida no es fácil. Y saber qué hacer placentero no es fácil. O sea, tener una pasión, una cosa que le mueva a uno la fibra interna y le modifique toda su forma de ver la vida, no es fácil. Eso no es ni 5 de fácil. Y la gente apasionada, como vos, como yo, que somos gente apasionada por las cosas, somos poquitos. Somos una raza muy selecta. Porque la mayoría de la gente, el tiempo es un factor problema que lo tienen que ocupar y lo empiezan a ocupar con cosas superficiales, con cosas que no lo están llenando. Puede que maten el tiempo de una forma clara y limpia para ellos, pero no saben qué es una pasión. Una pasión es un motor interno que eso es difícil de explicar para el que no ha tenido un tipo de pasión en la vida. Entonces, yo diría que cuando la persona empieza por necesidad a tener que hacer algo, el mundo se empieza a dividir entre los muy talentosos, entre los genios absolutos, los muy talentosos, los más o menos, los mediocres, los malos y los insistentes en ciertas cosas. Insistentes, yo soy de esos insistentes. No, hombre, no, hay que ser insistente dentro de cualquiera de los rangos que acabe de dar, pero el asunto es que cuando la gente está en ese punto intermedio, sin ser gobernado por una pasión, las redes sociales sí le van a moldear su acción de hacer, le van a moldear lo que le está gustando a la gente o no. El verdadero apasionado, el verdadero genio, eso lo tiene sin cuidado, eso no importa ni lo toca en absoluto, porque el motor es interno, no es externo de aprobación o no. No importa si gusta o no gusta. Yo lo he dicho muy claramente y lo defiendo y es mi bandera. Es tan peligroso el elogio como la crítica. El hecho de que te digan que vos sos muy talentoso, que vos sos un genio, está en la misma categoría de que sos un desastre y poco talentoso. Es exactamente igual. Es igual de destructor, es igual de nocivo uno creérselo uno o creérselo otro. Lo importante es
hacer y que eso le genere a uno un placer, que obviamente a los que hacemos los placeres son cargados de insatisfacción por el momento, de autocrítica severa y todo el asunto. Ujú. Pero el que hacer sin un prejuicio de si gusta o no. En mi caso particular, que yo no vivo del arte, es un factor muy generoso para mi trabajo porque soy completamente ajeno a si el trabajo mío le gusta a la gente o no le gusta. No me importa en mi hacer diario de fotografías, porque no estoy vendiendo esas fotografías muy a menudo, entonces no vivo de eso tampoco. Otra cosa sería el artista que tiene que vender para comer. Entonces es más probable en ese caso que esa persona sí sea manipulada por los comentarios que la gente tenga de si gusta o no gusta lo que yo estoy haciendo, porque se vuelve un mercader prácticamente. Pero, pero lo ideal es hacer, sería lo ideal es hacer y no pensar en si está siendo aprobado o no siendo aprobado el trabajo de uno. Eso es lo ideal. Vos con eso de los elogios, alguna vez me dijiste, el año pasado que hicimos una charla en una de las universidades donde doy clase, que yo te dije, como pues, si te dicen que por el elogio entonces decís gracias, y vos me dijiste, pero es que cuando vos decís que con gonorrea de trabajo vos no decís gracias, ¿no es cierto? Y eso a mí eso me quedó calando un montón, pues y se me quedó en la cabeza un montón, porque tenés razón, esa dualidad de la crítica y del elogio están como en la misma parte, y no de la crítica por la crítica, sino el criticar, porque también me acuerdo hace muchos años, pues que ya te conozco desde hace muchos años, que me estabas hablando de la serie de Perras en Calor, y que alguien te hizo una crítica, una pelada te hizo una crítica, que las fotos estaban muy bonitas, pero que eran como muy pesadas, o que era muy bravo porque habías puesto a una mujer en esa situación, ¿no es cierto? Y que también ahí fue otra de las cosas que me quedó, que es como, está excelente que eso fuera un comentario, pero que no fuera más allá que un comentario, porque vos no ibas a crecer como artista en eso, pues que eso no, como que no permeaba a que fueras a transformar. Y ahora que estamos hablando de lo de Instagram y todas esas cosas, estamos con las dos cosas. El like, que es lo que vos estás diciendo, que empieza a fomentar esa manera de nosotros ir creando, ir haciendo, ir formando, y el comentario, porque siempre es, deje su like y comente a ver qué te pareció. Es que el tema de las gracias, cuando la gente le dice a uno, me encanta tu trabajo, gracias. ¿Gracias de qué? O sea, si yo me estoy comiendo un cono con vos y yo te digo, me encanta el cono de pistacho, vos decís Gracias, gracias. pistacho. Pues, Gracias, puerta. o sea, uno no tiene por qué agradecer si a alguien le gusta el trabajo que uno está haciendo. No, es simple, yo no tengo que estarle diciendo a la gente si alguien me dice, qué belleza de árbol, gracias. No, pues es un tema del árbol y él. O sea, es un tema que yo no tengo nada que ver ahí. Yo simplemente soy un estímulo para esa persona y la persona simplemente está reaccionando bajo su psiquis, bajo su historial psicológico. Esa persona está aprobando o desaprobando una estética, porque eso es como pasar por el peaje con Flypass. O sea, yo nunca he podido cómo entiende Esto no está patrocinado por Flypass. una cámara, yo no entiendo cómo hace para saber que uno tiene plata en la cuenta, que uno está inscrito en eso, pero en milésimas de segundo. El ser humano es exactamente igual. El ser humano ve algo y hace un recorrido, como cuando dicen que uno se va a morir, que uno recorre toda la vida en un segundo. Uno hace todo un recorrido de todos los valores que uno tiene como persona a nivel educacional, para decir, esa fotografía está dentro del paquete educacional mío, para yo decirle me gusta o me desagrada. Eso es un análisis minucioso, milimétrico de ese sentir estético. Entonces, yo no le tendría que decir las gracias a nadie, y no es un tema de descortesía, es un tema de que simplemente esa persona está opinando algo sobre un estímulo que yo le estoy generando. La fotografía es un estímulo para esa persona.
es simplemente una manipulación, es un robo que yo le hice a una realidad en un momento determinado, lo capturo en una película de gelatina de plata y ya, y yo me estoy robando algo y ese es un segundo estímulo para el personaje que a lo mejor no estuvo ahí en ese instante, entonces la persona va a reaccionar como que lo estuviera viendo ahí. Ese tema de uno sentirse o muy elogiado o no, y sentirse muy vanidoso es una gran trampa y supuestamente la gente hoy en día por cuestión casi que de seguir las masas orientales del no ego, de formaciones budistas, de pensar en el desapego de el placer y el deseo es lo que genera el desastre de la raza humana. Eh, yo me, yo he tratado y mucha gente ha tratado de tratar de despegarse de las cosas para uno no sufrir en el momento en que las cosas no existan, ¿cierto? Como ese desapego. Es un tema completamente difícil y es completamente un ejercicio de vida. Pero en estos días me sentía tan absolutamente frustrado porque cuando alguien me compra una fotografía, eh, me está dando pesar venderla. O sea, estaba tan apegado a eso. Yo decía, pues, o sea, ¿cuál ha sido el trabajo mío en la formación semibudista? Porque no soy budista, obviamente, pero en ese perseguir de la filosofía budista del no apego, y estoy apegado a una obra. Estás más apegado a la obra que la plata que te va a entrar por la obra. Estoy más apegado a eso. Pero hay una cosa que yo una vez tuve una conversación con Londoño, con Germán el pintor, que él Gran artista, amigo del show. que él me decía, hombre, es que en la fotografía es distinto, vos puedes hacer una copia cuantas veces quieras, vos tenés un negativo matriz. Entonces, a pesar de que vos tengas un límite de obras para vender sobre una sola imagen, que es lo que usualmente se hace en fotografía, yo accedo a 5 copias de esta obra y cuando se vendan esas 5 obras ya muere la reproducción de esa imagen. Pero uno al fin y al cabo tiene el negativo donde uno puede volver a la imagen como tal. Pero en tu caso y en el mío, vos que sos un enfermo y un adicto por el colodión, yo también pasé por esa gran droga y me quedaron algunos aprendizajes del colodión. Y lo estoy aplicando a mi fotografía analógica en papel. Entonces veo que a veces cuando uno interviene una fotografía, cuando yo intervengo una fotografía... ¿Cómo le intervenís? Como para contextualizar un poquito. O sea, yo fui educado en el laboratorio. Personalmente, en el laboratorio, personalmente con unas altas dosis de calidad técnica. Sí. Entonces, de saber qué es una buena copia en blanco y negro y qué no es una buena copia. Eso es un tema subjetivo, pero hay ciertas normas estéticas que han concluido que una fotografía está bien copiada cuando cumple con ciertos rendimientos en los blancos, en las sombras, todo el cuento. La escuela de Ansel Adams y todo ese grupo de fotógrafos de los 50 que fueron estrictamente... El diafragma 64. El diafragma 64, estrictos en el copiado, el sistema de zonas, todo el cuento, generaron toda una escuela de purismo estético en blanco y negro. Hablo del blanco y negro que es mi trabajo. De ese purismo estético, de que los blancos más blancos deben tener algo de detalle y las sombras más sombras deben tener algo de detalle. Yo me crié como con esa estética y yo me considero que revelo supremamente bien. O sea, yo cuando me meto a hacer un copiado en el laboratorio soy enfermizo con eso y puedo llegar como... Soy testigo de lo meticuloso que sos. Yo soy muy punkero al lado tuyo. Soy meticuloso y yo en mi vida personal soy remachetero y medio burdo con las cosas, pero en el laboratorio a veces me pego unas obsesionadas que no las entiendo. Y no las entiendo es cuando al otro día veo 5 copias exactamente iguales que las repetí el día anterior porque no estaban quedando bien y no encuentro la diferencia entre la una y la otra, pero algo en ese momento de enfermedad, cuando estaba copiando la fotografía, algo había distinto. Entonces,
En esos casos de que uno puede hacer una fotografía impecable, pues no es tanto el tema del que voy a hablar, sino cuando uno ya coge una fotografía de esas, yo violo las normas estéticas y clasicistas de copiar, velo con el celular ha sido mi gran herramienta para en el laboratorio porque a veces hago velos sectorizados con el celular. Una vez copiada la fotografía intervengo con nitrato de plata, una gran herencia del gran bazuco que es el colodión. Entonces esas fotografías ya adquieren una connotación individual, una connotación pictórica prácticamente, porque esa fotografía yo no sería capaz de volverla a hacer. Entonces, una vez hice una obra de la cual estoy supremamente enamorado. Y digo que estoy enamorado es porque cuando uno es el creador de algo es muy fácil que uno al mes ya diga, oye, esto ya no me gusta tanto, pero cuando una obra pasa esa prueba de fuego de vos verla y contemplarla durante meses y cada vez sentir más placer por ellas. Y lo estoy haciendo y lo estoy haciendo así. Los fotógrafos habitualmente tienen, haciendo un paréntesis, tienen un archivo guardado en un cajón y uno sabe qué tiene y qué no tiene y lo tiene por ahí olvidado. Pero estoy haciendo la tarea de enmarcar las cosas, de exhibirlas en mi laboratorio, de verlas, de visualizarlas, de disfrutarlas, porque es un disfrute. Entonces algunas de esas obras se han vuelto mis grandes amores y el otro día alguien me la iba a vender y yo le dije, por ejemplos X, si esa obra vale 10 millones de pesos, el hombre me dijo, no, espérate a ver. Al mes me preguntó, yo le dije que valía 14, pero sin ningún criterio, porque estaba viendo la posibilidad de venderla y me daba miedo venderla, me daba miedo como decir, uy, no. Y ya me preguntó el mismo cliente, le digo que vale 20, entonces me dice, pero a ver, pero Picasso, ¿qué? No, no, no es Picasso, sino que es que estoy enamorado de la obra y me daría súper Duro. duro venderla y desapegarme de ella. Entonces estuve pensando en eso, ahí fue que te llamé y te dije, hombre, estoy pensando en este tema y me gustaría que lo habláramos juntos, porque a vos te pasa lo mismo, vos cuando ves Ujú. un colodión es una obra única, irrepetible. Entonces uno a veces toma eso y uno dice, ya, esto quedó una maravilla o quedó horrible, pero es única, es una obra única. Y yo reviví mucho el cuento porque en mi anterior exposición, no en la que está actualmente, sino en la pasada, expuse algunos colodiones y, y vendí algunas obras de colodión, hice unos polidípticos de buen tamaño, de 1 metro de largo, con varios vidrios de 20 por 25. Y en ese momento yo dije, ah, no, pues no estaba tan apegado a eso y todo. Y por cosas de la vida volví a la casa de la que me lo compró Y lo y viste. me desmoroné, porque yo dije, ah, ¿cómo vendí esto? Ya no estoy haciendo esto y me dio mucho dolor, porque yo de por sí, otro paréntesis, soy chatarrero, yo soy reciclador, Tenés el mismo complejo mío. yo soy enamorado de una latica, de un alambrito, de la cosa y soy reapegado a las cosas. Y entonces ahora cuando la fotografía se me está volviendo un tema individual, un tema de obras únicas, porque no las puedo hacer nuevamente iguales, es otro voltaje, es una cosa que... sí, ya, soy tan apegado como una mujer a un bolso de Chanel, último modelo. Y eso porque, a ver, hay una cosa y es que vos, estoy viendo las copias que me has regalado y tenemos las que son súper clásicas y tenemos las que vos velás incluso con el LED del celular, ¿no es cierto? Cuando vos ya haces ese acto de velar con el LED del celular es totalmente aleatorio, es totalmente random. Una obra no va a ser distinta a la otra si sea de la misma serie, pero ya va a ser totalmente distinta porque pues uno no tiene ahí pegado pues eso no tiene ni tiempo ni nada, eso es como aleatorio a lo que esté pasando. Claro, claro, claro. Entonces ya es una obra única, es una obra que vos le estás dedicando un montón de tiempo, que vos le estás dedicando un montón de trabajo, momento que vos podrías estar descansando, que vos podrías estar tocando piano, que tocas piano, o cocinando, que cocinas delicioso, pero que estás dedicándole. Cuando vos vas a entregar esa obra, cuando vos entregaste esa obra de Coludión, cuando vos entregaste esas obras que están pegadas en la pared, cuando vos estás entregando esa obra que estás amando,
¿Es el apego por el objeto o el apego por todo eso que significa haberlo sacado? Porque es que también cada obra que vos sacás es cuando empezaste a los 17 años fue a tomar fotos, ¿no es cierto? Porque eso también es un proceso que es mucho más romántico porque no estamos hablando de que vos coges la cámara digital sin menospreciar lo digital porque funciona para lo que es, pero que vos disparás las fotos y me imagino para que a lo comercial vos nunca decís como hay la foto de Leonisa que, Sí, no, que para para entregar. entregarla. Sí, no, el tema es que cuando vos tenés una mente que hace cosas, una mente con cierto grado de creatividad, vos estás pasando muy rápidamente y uno se considera, como dice Germán, somos la fábrica, uno es la fábrica de sus creaciones. Entonces uno a veces se vuelve desprendido inicialmente con eso, entonces uno llega, no, si yo soy la fábrica, pues tome la fotografía porque yo la puedo hacer nuevamente. Pero, pero a veces ignoramos los procesos en los que estamos y luego vamos a entender que nunca vamos a volver a pasar por esos procesos, por esas etapas creativas. Los artistas por lo general suelen tener unas épocas de exploración, una época de oro, de gran oro en su obra, del momento de máxima creación y de ahí de culos para el estanque hasta que muere y rara vez vuelven a llegar a esa época de oro. Entonces, esas épocas de oro, a veces uno sabe que está en ellas. Uno dice, estoy en un momento muy bueno de mi trabajo, estoy haciendo grandes imágenes. No se sabe si más adelante viene otra O beta, esta va a ser la última. otra beta o esto va a ser como el momento de cuidar mucho para dónde sale y a quién se le vende y a qué precio se le vende porque si resulta que lo que uno está haciendo va a ser la época de oro y más representativa de uno cuando en realidad necesite vender ya cuando uno esté llevado para los 80 años y ya no tenga opción de venderlas porque ya las vendió en un momento determinado, ya agotó sus series a unos precios que en ese momento no eran. Entonces uno, ese es el gran dilema y por eso le doy gracias a la vida de que no vivo del arte. Entonces puedo darme el lujo a veces de decir, creo que esta obra va a ser importante, tema vanidoso, en la fotografía. Más adelante puede que en este momento no se esté entendiendo, no se esté viendo, no se esté apreciando y muy posiblemente cuando los hacedores de algo mueren es que las obras a veces adquieren un poder y una Valor. y un valor de decir es que ya no existe, ya no está vivo el que la hizo. Ya no hay manera de hacerlo, de repetirlo, de crearlo. Ya es un tema supremamente individualista. Y los coleccionistas y los acreedores a ciertas obras tienen ese ego por las nubes. Entonces, cuando yo empecé a hacer obras que iban mutando con el tiempo, las fijaba mal o las fijo mal o las velo, pueden tener micromutaciones a lo largo de los años y yo le digo a un coleccionista de arte, esta obra puede que la estés comprando en este momento, pero puede que en unos años vaya a estar distinta o aparentemente más deteriorada en términos técnicos. Entonces, los coleccionistas dicen, pero ¿cómo así? ¿Qué tanto puede cambiar? No lo sé. No lo sé porque el tiempo y la luz se van encargando de hacer que las obras muten. Y de acuerdo al concepto, a veces trabajos que hago con la gente de la calle, mal llamados como desechables, como la gente indeseable de la humanidad. Entonces, a veces he hecho trabajos sustentándome en este mal nombre y volviendo las fotografías desechables también a lo largo del tiempo. Entonces, un coleccionista de arte con el ego a veces enfocado en la inmortalidad de sus obras, a veces entra en un conflicto cuando una obra va a ser de carácter inmortal o no. Y la pregunta es, ¿tiene sentido? A mí me parece mucho más valioso tener una obra que uno vaya viendo que va cambiando toda la vida y va mutando levemente. Son sorpresitas que la misma obra va dando y se va enriqueciendo. Ese sentido de uno querer tenerlo y conservarlo y uno ser el dueño, amo y señor de algo, es un tema doloroso y equivocado, porque nada nos pertenece finalmente. Pero hay una cosa y es que
en ese mundo de la colección del arte y esa transformación también hay una cosa muy poderosa porque hay gente que compra obras y se gasta 10 millones de dólares por un cuadro que simplemente es por, yo lo tengo y está en una bodega, nunca lo voy a ver porque en 10 años lo voy a vender por 100 millones de dólares y no me interesa el hecho de ver la imagen, por ejemplo. Y cuando vos les planteas una cosa que es una obra casi que latente, ¿no es cierto? Porque eso es una obra latente. Cada vez que vos la vas a volver a ver es una obra nueva. Pues como que es una cosa que vos decías. Sí. Como Lo del los retrato. boteros que están en la fiscalía de allanamientos Sí, sí. a narcotraficantes. Sí, Pues, exacto. obviamente no obras nuevas porque ya están llenas de hongos a lo mejor. Y el pobre Picasso o el pobre Van Gogh ya está Ya está vuelta en nada. completamente como deteriorado por el mal uso. El asunto es que uno, a ver, el arte como tal, y es, obviamente es una gran inversión y está entre los 5 puntos más considerados de dónde invertir la plata a largo plazo. Entonces los coleccionistas de arte y las grandes colecciones que existen en el mundo se manejan a través de juntas directivas. Entonces, donde se escogen los artistas de acuerdo al mercadeo que la misma corriente artística hace. Las subastas de arte, todo el cuento, se encargan de eso, son mafias de subir a ciertos artistas y venderlo a unas cifras completamente irrisorias, donde el artista original jamás percibió ni la milésima parte de ese precio de la obra. Entonces, hay dos formas de ver el arte. Una, cuando yo compro por placer. ¿Qué placer me está dando esa imagen que voy a comprar? ¿Qué me está generando a mí verla estéticamente? O el arte que se compra porque ese arte puede generarme muchos ingresos, como comprar un apartamento sobre planos y luego venderlo ya terminado. Entonces se vuelven temas como esto. Y los coleccionistas a veces compran arte de artistas jóvenes cuando están muy sustentados en que ese artista Va a crecer. es el caballito que tiene todas las condiciones para ser el ganador de la carrera de caballos. Entonces, por eso los coleccionistas, la gente que compra arte, les interesa mucho a veces la persistencia del fotógrafo, del artista en los años. No como el artista que hizo una obra de la inspiración y de pronto ya nunca volvió a hacer nada. Ese artista dentro de las colecciones que se van a valorizar a veces no son muy funcionales. Entonces el artista que todos los días está trabajando, que todos los días tiene un esmero en su obra, tiene una dedicación, tiene un porqué. Qué juicioso. Que eso lo hace en realidad lo que decíamos al principio, la pasión. El que es apasionado nunca, nunca va a dejar eso. El que va a ser apasionado hasta la muerte. Pues vos viniste, vos llegaste acá y antes de darte almuerzo te tomé 2 placas de colodión húmedo porque había que aprovechar, ¿no es cierto? Y ahorita vamos a tomar la tercera. Yo, por ejemplo, una vez hablando con mi esposa, era un tema de sufrimiento para ella porque yo soy hiperactivo. Entonces yo en mi casa todos los días estaba haciendo cosas distintas. Yo veía que ella, y ella misma se veía que ella no sabía qué hacer. Entonces ella decía, ve, yo no tengo una pasión como vos tenés en la vida. Y yo a veces veo que vos te levantas como con un motor por hacer algo y te metes al laboratorio todo el día y te encerrás y eso es imparable allá. Entonces yo le dije, no, vamos para la Nacional y compremos el libro de Taschen, de los 1000 hobbies y lo compras y te pones a ver y vas depurando qué te gusta. Llegamos allá, pues, no hay un libro de los 1000 hobbies, no lo han hecho. Ahí está el de las 1000 casas, 1000 baños, 1000 bodegas industriales. 1000 desnudos masculinos, 1000 desnudos. Pero los 1000 hobbies no hay. No hay algo en que la gente se pueda basar para decir, ve, a mí me gustan las mariposas, me gusta el jardín, me gustan las cosas. Entonces empieza una exploración arbitraria en la gente, pero cuando la gente tuviera hobbies, cuando la gente tenga la posibilidad de invertir su vida en algo que está generando una felicidad absoluta, el mundo sería muy distinto porque yo creo que los hobbies nunca van a ser nocivos, los hobbies nunca van a ser malos, los hobbies y las pasiones siempre van a ser cosas productivas a nivel personal y para la humanidad. Entonces, ya mi esposa por lo menos encontró su gran pasión y ya me dice, ya entiendo que es tener una pasión, ya entiendo que es uno
no es la hora de que amanezca para hacer algo que dejó empezado el día anterior. Vos sí sabes qué es esa cosa, yo sí sé qué es eso y mucha gente sabe qué es. Los que no lo saben tienen tiempo para invertirlo en eso. Y lo bonito de eso es que nunca es tarde para empezar, pues. Nunca es tarde, a veces sí es más tarde que... Sí, pues, cuando ya tenés 98 años, pues, ya sí que tenés menos tiempo para el hobby, pues. Pero uno cuando se da cuenta que mucha gente encontró su gran pasión y se volvieron súper importantes en la humanidad en términos de lo que hacían por accidente a los 60 años, a los 70 años, a los 50 años. Esos casos hay que conservarlos mucho y hay que apoyarse en ellos porque puede que en algún momento lo que uno sienta que no ha hecho va a llegar a un punto en donde eso se dispara como un volcán y eso es algo inigualable, eso es algo de una belleza total en todo No, ser sí, es humano. invaluable. Es invaluable, es invaluable. El hecho de vos tener una mente activa pensando en algo y son cosas irracionales, porque es que el arte es irracional, a veces es una cosa tan absurda, pero tan placentera al mismo tiempo. Entonces, bueno, el tema es sin concluir prácticamente el hecho de no desapegarse de una obra que uno hace. Yo no he tenido la respuesta todavía y no creo que la vaya a tener. Me parece absurdo uno apegarse a una obra que uno mismo hizo, pero es que el amor es así. Pues el amor por las cosas es así y uno entregar algo que es como, suena muy TV novelas, pues No, pero es como verdad. como un hijo que uno está pariendo y entregarlo. A veces ayuda mucho que en las manos en que quede eso, sean unas manos muy coherentes con la apreciación que uno tiene acerca de esa obra. Entonces son grandes alicientes. Pero cuando alguien le compra a uno que uno sabe que están comprando por decorar un apartamento, y que no le están parando las bolas, que es eso no hay plata que compense ese vacío. Ahí cuando estás hablando de la decoración, por ejemplo, una de las conversaciones que vos y yo tuvimos alguna vez, que me parece muy genial, porque fue una manera tuya de transformar ese problema de la joroba, por ejemplo, de te lo compro pero sin la joroba. Cuando hiciste los desnudos para poner en la sala de la casa, cuáles fueron qué hiciste con un desnudo que era totalmente frontal, donde se veía una vagina, se veían unos senos, se veía la cara? ¿Y qué fue lo que hiciste? Lo que pasa es que cuando yo empecé a ser rechazado en Instagram con algunas fotografías y la gente me decía, hombre, muy sencillo, no pelee con eso, póngale un asterisco, una rayita o tache la vagina, los senos, todo el cuento. Yo dije, no, no, eso es en contra de mío. Y, y me acordé perfectamente, y es imposible olvidarme de eso, que en mi adolescencia, cuando llegaba el periódico El Colombiano a la casa, la última página del periódico era la parte de los cines, donde aparecía James Bond, Tiburón 3, Tiburón 1, todo el cuento. Y en la parte de abajo aparecían los teatros de cine pornográfico, el Sinfonía, el Guadalupe, el Dorado en Envigado. Había una serie de teatros que eran de cine pornográfico y eran las modelos que originalmente estaban obviamente desnudas, les ponían una raya pues de una agresividad total en los ojos, en las tetas y en las vaginas, todo el cuento. Entonces, eso era medio excitante. Puedo ser enfermo, no, pero de todos modos uno viendo un letrerito que decía aeromosas del aire y todo el cuento, y aparecía una vía que uno se suponía pues que tenía tremendas y todo el cuento, y de pronto eran tapadas. Esas son las cosas que lo alimentan a uno en su propio internet, o sea, en su propio bagaje creativo. Entonces, cuando yo hice estas fotografías, las hice porque habían coleccionistas, y la palabra coleccionista suena como muy grande, pero coleccionista es una persona que tiene plata para comprar arte y que le gusta. Pues el coleccionista como de renombre, pues, pero los coleccionistas que no tienen plata son los que a mí más me gustan, porque en realidad son los que se mueren por una obra, por adquirir una pintura, una fotografía, lo Que que lo hacen sea, por pasión, no que por lo hacen, negocio. que lo hacen por pasión y se mueren con eso. Entonces, a veces coleccionistas me decían, hombre, es que esta fotografía es muy buena, pero yo no puedo ponerla en mi casa, pues. O sea, me matan. Y las grandes enemigas mías, no por un tema feminista, son las esposas de los coleccionistas, porque pasar el filtro de una esposa Y también tenías uno que era la es señora del servicio.
Ah, sí. Sin género, esposa o esposo, lo que sea, O el pero jardinero de la casa. siempre en las parejas hay uno que es más abierto estéticamente que el otro. Sea hombre con hombre, mujer con mujer, lo que sea, pero siempre hay uno que es más cerrado y es la cola del león y el otro es la cola de ratón en eso. Y la cabeza de león siempre va a filtrar lo que está bien en una casa a nivel de decoración y no. Entonces, em, yo dije, voy a hacer una serie con esas fotografías en donde acudí a lo que yo veía a los 17 años en el periódico El Colombiano y fue censurar la mirada, censurar los genitales, las zonas erógenas del cuerpo con aplicaciones de nitrato de plata que se van deteriorando y una belleza, se forman cristales. Es una cosa poética a nivel de imagen. Entonces, una vez le dije a un coleccionista, mira que ya sí la puedes poner en tu sala de la casa, porque ya no estás violentando a nadie, porque ya no Ujú. hay genitales, ya no hay zonas erógenas. Entonces fue una serie en protesta, medio adolescente, de rebeldía, es decir, y se tituló así, Fotografías para ser colgadas en la sala de la casa. Ahora en la galería en la que estoy exponiendo actualmente hay una de esa serie, es una fotografía de esas que es irrepetible. La fotografía, cuando la venda, lloraré y me tomaré una botella de tequila porque salgo de obras de una pieza. En la galería hay otra fotografía que para mí es la Reina de la Corona, que es una fotografía con distorsiones de la carita, que es una belleza de obra. Esa obra personalmente, y no es estrategia de mercadeo, me daría durísimo venderla. He tenido algunas obras que hice una serie una vez con Londoño, con Germán, donde él intervino algunas fotografías mías, copias analógicas de 1 metro por 1 metro, y él las intervino encima porque somos almas gemelas, somos grandes amigos. E hizo unas obras que ahí las tengo guardadas y se han vendido 3 o 4, pero sin ningún tipo de dificultad. Pero cuando se van a vender, yo le he dicho al tipo, no te imaginas el dolor que me va a vender. Y me decía, ah, sí, no, eso es pura Pura cháchara, mercadería. pura cháchara ahí de artista, pues, y Ujú. todo el cuento. Pero no entienden que estoy hablando en serio, porque son obras que se venden y nunca, nunca se van a volver a tener ahí. Entonces, hay que trabajarle al desapego, obviamente, pero ser apegado a veces tiene sus placeres también, Sí, como la Coca-Cola. A ver, hay una cosa que se repitió durante toda esta charla que hemos tenido, que ha sido la objetualidad, ¿no es cierto? Porque no es la imagen. Porque la imagen está, la imagen la puedes tener digital, la imagen la puedes tener en Instagram, la imagen la podemos tener acá en, esto es nitrato de plata para los que no conocen, la podemos tener en YouTube, la podemos tener en una pantallita en cualquier lado y existe la imagen. Pero no es la imagen, sino el objeto de la imagen, porque Ujú. es un papel que está tirado por unos químicos que vos le pasaste le cubriste la luz o le dejaste pasar la luz, que tuvo un tiempo de creación, que traerlo de Estados Unidos no es fácil, incluso lo estamos hablando ahorita, entonces también hay una cosa antes de traer el objeto, cómo trabajarlo, y uno también eso es parte de lo que está vendiendo. Yo en esos días estaba trabajando con una amiga que hace cerámica y estaba diciendo como es que la gente no entiende que es que esto de hacer cerámica es difícil, ¿no es cierto? Uno tiene que coger el barro, hacer las cosas, se le daña el horno, la presión barométrica, ¿qué voy a saber yo? Que Mercurio no esté retrógrado, todas las cosas que Sí, afectan sí. nuestra realidad y la objetualidad es de esas cosas que nosotros vamos como perdiendo cada vez más. En el chat que ahorita vamos a hablar, para los que están uniéndose con nosotros en vivo por twitch.tv/cafera13 versión autopatrocinada, vamos a responder algunas de las preguntas, pues las preguntas que estén ahí para que las vayan prendiendo no, escribiendo. Y hay una cosa que va con el tema que lo iba a tocar, pero lo tocaron en el chat primero, y es, ¿vos sabés qué son las NFT? Non-Fundable Tokens. Mira, hay una cosa que está pasando en este momento que yo llevo hablando de ello hace como 2, 3 semanas, porque es una cosa absurda. ¿Cómo se llaman? NFT, No. Non-Fungible Tokens, que es literalmente como criptomonedas, como los bitcoins y todas las cosas que uno no entiende, pero con arte. Entonces vos vendés un certificado, o vos vendés el JPG, vos vendés el archivo JPG
como un token virtual, como si fuera un Bitcoin, ¿cierto? Sí me estás captando. No, O sea, es que yo soy el tan JPG, ignorante. ¿sabes qué es un JPG? Sí, ¿No no, es cierto? obviamente. Estás vendiendo el JPG. Vos estás vendiendo el JPG, el certificado que alguien es dueño de ese JPG, no la impresión del JPG, del JPG. ¿Listo? Y esto se vuelve un canal de reacts de él cómo reacciona a lo que está pasando. Y en estos días en Sotheby's... Pero ¿cuál es el beneficio de la persona que está comprando una Ya cosa? te voy a decir. En Sotheby's vendieron un NFT por 69 millones de dólares. Es decir, alguien compró un JPG por 69 millones de dólares. Pero que no tiene la imagen como tal. O no tiene la imagen. Tiene el archivo. Tiene un Pues archivo lo que vos haces, voy al internet, clic derecho, guardar imagen, pero vos tenés el certificado de que vos sos dueño de esa imagen. La cara que estás haciendo es la misma que yo tengo desde hace 3 semanas. ¿Listo? ¿No es cierto? Entonces, primero perdimos la tangibilidad del arte. ¿Para qué se compran esas cosas? Porque después eso devuelve como Bitcoin, ¿no es cierto? Yo la compré por 69 millones de dólares, pero después digo que vale 100 millones de dólares y hay alguien que está dispuesto a comprarla por 120 millones de dólares. Yo no sé qué es Bitcoin también. Bitcoin son unas cosas que llaman criptomonedas, que es dinero que no existe, y esto no es un canal de Bitcoin porque yo tampoco entiendo eso bien, pero es decir que son archivos y son cosas que funcionan en el mundo digital. O sea, eso es como uno comprar un orgasmo, pues uno ser dueño de un orgasmo. Alguien vendió un LP donde estaba teniendo sexo con el esposo. Ahí le dejo. No. La distopía en la que estamos vendiendo. ¿Qué opino de eso? No, me parece una No, cosa... pero es que vamos a otra cosa. Pero lo único que tiene como chévere ahí es que, por ejemplo, vos vendes un JPG. Vos vendes el NFT de alguna de las obras que yo tengo acá. Yo te lo compro por $100. Si yo lo vendo y vos y yo quedamos en arreglo, que vos tenés un porcentaje, un 10%, un 15%, cada vez que ese NFT se venda, vos vas a tener una comisión sobre esa venta, que no es una cosa que pasa en el mundo del arte, que es lo que estamos hablando ahorita. Vos vendes esa obra y si esa obra en 3 años la venden por 100 millones de pesos, vos ves 0 centavos de esa compra, ¿no es cierto? El NFT está ahí. Ahora, vamos a aprovechar una cosa que estábamos haciendo ahorita. Yo, Andrés, hace 2 años, o hace un año, creo que fue, hace un año, más de un año, que cumpliste años, el 20 de julio. El 20 de julio, si te digo, siempre me olvido. El 20 El 20 de julio. El 20 de julio le quise comprar una camarita Leica. No crean que soy millonario. Esta cámara es una Leica 3, no es una M3, que la gente se confunde mucho. Es una Leica 3, que es la que un pequeño servidor como yo pueda hacer, y yo te la regalé y te la entregué ahora, ¿no es cierto? Este fue mi regalo, que al fin te lo pude entregar porque tuve un problema comprándole, me falta un pedacito, pero pues se la voy a entregar pues de una vez y que él se encarte con eso. Pero acá está el objeto, la representación de una amistad o que después se vuelve una enemistad, lo que sea. Pero acá está representado. Y esto es una cámara que en 9 años cumple 100 años de haber sido producida. O sea, acá hay 100 años de historia fotográfica. Esta es la cámara con la que los grandes fotógrafos de Magnum tomaron sus fotos. Entonces uno también está con eso. Y yo te pude haber regalado la foto de stock que le tomé. Pero es que vos tenés el objeto. Cartier-Bresson trabajó con esa cámara. Cartier-Bresson trabajó con Leica 3, con M3 y después con todas las Leicas, ¿no es cierto? Este es el tipo de fotos que hicieron que los fotoreportajes existieran porque fue la primera que fue súper flexible, por así decirlo, ¿no es cierto? El trabajo creo que fue con una Leica, pues de la 1 hasta que se murió todo. Pero acá hay un símbolo de un montón de cosas a partir de este objeto. Esa objetualidad se está perdiendo. Vos, ¿qué opinas de eso? ¿Cuál es tu opinión sobre esa digitalización de todo? Que ahorita también lo estamos hablando. El mercado de los likes, el mercado de todas las cosas, el mercado de comentar, de todas esas vainas. Yo creo en lo tangible, en lo que vuela, en lo que se sienta, en lo que se admire, en lo que yo lo pueda tocar, lo que yo lo pueda contemplar, ya sea táctil o visualmente, todo el cuento. A mí la rapidez de lo que está generando la sociedad actual en términos de cómo ganar plata, en cómo se está manejando como el mercado, los ingresos económicos de la gente con los influencers, con todo ese tipo de cosas, eso va a una velocidad tal que
Pues obviamente es un tema de generaciones, ¿cierto? Y al igual que uno le decía a los abuelos, no, es que vos no entendés porque vos estás en otro cuento, Ujú. uno Ya ya, nosotros estamos en uno otro ya cuento. es el abuelo de los personajes que están en ese campo y lo ven, no, no, es que vos no entendés de eso, pero así es que se manejan ya las cosas. Entonces el asunto es, no, yo creo y siento que la raza humana se está deteriorando en términos sensoriales. Pues en términos románticos de lo sensorial. Yo soy un ser romántico, entonces a mí me impresiona mucho salirme de esa no contemplación, de uno ser el dueño, por ser el dueño de algo, pero no tener la capacidad De de tocarlo. tocarlo y de verlo. Es que no es la misma cosa uno ver una fotografía en una pantalla. Por eso es tan doloroso. A veces en el Instagram uno se sienta, yo creo que gran parte del tiempo eh, hacer esto, pues, entonces hay un bombardeo de imágenes. Ahí puede estar pasando una obra que uno la hizo con una pasión grandísima, con un empeño grandísimo y lo está pasando así. Gusta o no gusta, pero no hay una conexión de qué es eso. No es la misma cosa cuando uno saca el tiempo, Iba a un museo. iba a un museo, a una galería. Ujú. Cuando yo empecé a hacer la exposición de Aura, le dije a Aura, pongamos que es mucho más fácil no hacer algo que hacer algo. Es más fácil no ir a una exposición, es más fácil no ir a un concierto, es más fácil no ir a un restaurante, es más fácil, el ahorro energético es mucho más fácil que el desgaste energético. Entonces, cuando una persona va a una galería y puede que sea la única que entró en el día a una galería y que uno ve que está al frente de algo, mirándola, contemplándola y observándola, yo pienso que esa persona cumple los objetivos de uno como un fotógrafo que está exponiendo un trabajo, porque es muy diferente verlo en una cosa digital, en un celular a la carrera, a lo mejor en la situación que no es, y a lo mejor en los brillos que no son, en una calibración cromática de la pantalla Ujú. que no es. Entonces, hombre, yo pienso que las cosas hay que sacarles un buen rato para hacerlo. Y a uno se le pasa mucho, o sea, a uno se le pasa que hay muchos eventos en la ciudad y que uno debería sacarles el rato para ir a contemplarlos porque a uno le gusta lo que están ofreciendo y lo que están patrocinando y lo que están promoviendo, pero uno dice, no, es que está lloviendo, no, qué pereza esto, no, qué tal cosa. Y ahora con el COVID, que es la fórmula sagrada para los Como yo que no quieren volver a salir. que uno a veces, pues yo soy muy dado que a veces hago programas en un momento de euforia, al otro día digo, uy, qué pereza, yo que me comprometí con eso. Pero Un concierto en tu casa. el COVID es maravilloso, porque uno llega y dice, te voy a cancelar porque Estuve estuve en con una reunión. alguien donde alguien salió positivo, entonces no quiero estar en contagio de gente inocente y todo el cuento. Entonces nadie entra en consideración nadie entra en controversia con eso, no es Es como como cuando antes. uno dice que tiene diarrea. Si uno tiene diarrea, nadie pregunta nada más. Cuando yo les he dicho que tengo diarrea es porque tengo diarrea. Entonces, vení, yo no veo nada, pues, pero No, acá veo que... yo ahorita te digo todo lo que está pasando en el chat, no te preocupes. pero, ¿por qué no vamos a ir contestando cosas? Terminemos esta y ya entonces pasamos al chat. Recuerden que estamos con el podcast en vivo en twitch.tv/cafera13 para quienes nos están escuchando en Cafera Habla de en todas las plataformas de streaming y en el video que subiré en el canal de YouTube en Cafera Habla de Efemérides BBC, no mentiras. En este momento entonces, con lo que acabaste de decir, me acordé de un ejercicio que yo suelo hacer en clase de fotografía o en cualquier clase que estoy, que es díganme cuál fue la última foto a la que le dieron like. Dígame por qué le dieron like y qué era la foto. Casi nadie es capaz de responder eso. Ellos tienen una concepción de qué era lo que estaban viendo, una concepción de qué era esa imagen, pero nunca hizo como decir, descríbeme la Mona Lisa, ¿no es cierto? Yo te digo, descríbeme la Mona Lisa, vos sos capaz de al menos ambiguamente decirme qué es la Mona Lisa. Si yo te digo cuál es una fotografía de Joel Peter Wicking, por ejemplo, que a vos te gusta tanto, una fotografía tuya, por ejemplo, la de donde come uno, come dos, yo la he visto, la he analizado, sé cómo es el contraste, la expresión de uno, la expresión del otro. Y hay otra cosa que cuando yo, por ejemplo, estábamos en la presencialidad, ahora con la virtualidad es una tontería hacerlo, yo les hacía una placa de colodión húmedo, ¿no es cierto? Yo iba con el laboratorio ambulante a la universidad y les sacaba una placa de colodión
Y cuando ellos lo veían, la En mayoría... clase hacías eso. En clase. 4 horas. Afortunados los alumnos de este man, porque eso ya no existe. Cuando ellos ven la placa, y precisamente por eso lo hago, ellos dicen como, profe, pero es que esa imagen, ¿por qué es tan impresionante? Y es porque, claro, ustedes no han visto algo más allá que imágenes virtuales. Los píxeles pueden tener 4K, 8K, pero no es lo mismo ver una foto, una película, por así decirlo, en televisor o en el cine digital que haber visto una proyección, ¿no es cierto? La cantidad de colores, las texturas, los negros, los blancos, lo que vos estabas diciendo ahorita del papel, y yo me puse a ver las obras que tengo tuyas y estoy haciendo propaganda que tengo mucha obra tuya. El pelo negro que tiene un montón de detalles, un montón de cosas que uno les muestra a ellos y ellos son como, wow, 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 qué cosa. ¿Era una perrera o qué? Sí, pues como, wow, wow, porque no están acostumbrados a eso, no están acostumbrados a la calidad de la imagen y eso cada vez va a ser más raro. Porque claro, al menos yo estuve en el cambio de lo analógico a lo digital, había unos que, pero cada vez es más difícil que ellos encuentren eso. ¿Y vos qué crees que va a pasar? ¿O cuál es como nuestro rol ahí como para pasar a las preguntas del chat? Es que yo digo que la parte técnica no es ser el premio gordo de una obra. Las obras, para mí, el ingrediente principal es el impacto visual. Yo qué tanto me conecto con esa obra, o qué tanto me está destrozando esa obra, o qué tanto me está revolcando mi psiquis esa obra para rechazarla abruptamente o para enamorarme de esa obra. Esa es la parte valiosa del arte. Yo pienso que la parte técnica es un complemento que le está ayudando a si el artista logró transmitir algo de él, del artista, que yo pienso que es el objetivo. Cuando uno hace una fotografía que salga de uno, parta de uno, yo pienso que es cuando uno está comunicándose como artista con uno mismo. O sea, es una forma de plasmar un pensamiento, una idea, un impulso estético, pero si una obra uno tiene que arrancar y el descreste es la definición, los megapíxeles que tiene, el grado de latitud que tiene la imagen y todo el cuento. A veces es lo mismo que pasa cuando alguien me recomienda una película que me dice, no, tenés que verla, tienen un vestuario impresionante. O tiene una iluminación impresionante. Y yo digo, bueno, ¿y la película te puso a llorar o no te puso a llorar? ¿O te dio miedo o no te dio miedo? Pero cuando los atributos de una obra son los elementos que la conforman como principal punto de interés, a mí me genera una desconfianza eso. No hay nada mejor que uno ver una obra y uno decir, esta obra a mí me genera algo, no sé exactamente si definirlo como placentero o desagradable, pero están en el mismo canal de buena obra. Si a mí me aterra ver una obra y me dice, esa obra me descompone, porque evidentemente estás ante una buena obra. O si esa obra me maravilla y me agrada verla, estás evidentemente ante una buena obra. Cuando una obra no pasa nada, estás ante una obra mediocre. Una cosa que yo le digo también mucho a mis alumnos, que no hay nada peor que uno hacer algo que no genere nada en alguien más. Que sea un fondo de pantalla, que no sea ni bonita, ni fea, ni que cosa tan No, desagradable, pero es que te la cambio, no es en alguien más, es en vos mismo. Ah, bueno, también, pues. Es en uno. Que sea un fondo de pantalla, lo que yo te estaba diciendo ahorita de las fotos de como stock. cuando uno llega y hace un trabajo y uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué puta? ¿Qué puta es esto? O sea, ¿qué acabo de tomar? Esto no dice nada. Chao, para la caneca. El tema es ese, es no pensar tanto en la gente, sino qué me está generando a mí. A mí, ese es el punto importante. Excelente. Entonces creo que vamos a pasar ahora a la parte de las preguntas para ir concluyendo nuestro streaming. Recuerden, en vivo, Cafera 13, twitch.tv/Cafera 13. Y empezamos con una que es con TV Tancur J, que necesita conocer tu opinión sobre nuestra amada Technicolor. Dice que creo que se llama Verónica y fue la que puso la NFT. ¿Vos qué opinas de la Technicolor? Pues la Technicolor es un tema que obviamente marcó la historia, el Kodachrome, todo el cuento. Es una época nostálgica de alta calidad, de alta
estandarización en cuanto a lo cromático, a la calidad que impregnaba pues la película, pero, pero la pregunta es esa, ¿qué se hace con, qué se hace con eso? Con cualquier tipo de película, cualquier tipo de sustrato sensible a la luz, ¿qué es lo que se va a hacer? A veces uno tener un BMW último modelo, si uno no disfruta el paisaje, ¿Para qué? ¿para qué el cuento? Y si uno no es capaz de salir a viajar en el carro porque se le ensucia, es la misma cosa. Una muy buena película eh, a veces se vuelve un ícono ahí tan castrante, es como la Leica que me acabaste de regalar. Todo el mundo, yo diría que cualquier fotógrafo sueña con tener una Leica y, Y ya te vas a dar cuenta que en realidad es como y casi que piensan que la Leica toma la que foto. la Leica toma las fotografías. Yo el otro día estuve en una exposición que hubo en Bogotá muy buena de Cartier-Bresson, una recopilación bastante completa de la obra de él, y yo me acercaba a ver las imágenes, pues la mayoría o le faltaba un Desenfocada. poquitico de foco Ujú. o le faltaba definición. Entonces uno decía, ¿cuál es el mito de la Leica? Por Dios, ¿cierto? Obviamente llegaré a tomar unas fotografías con la Leica que me acabas de regalar, que la valoro inmensamente, pero, pero vamos a eso, o sea, ¿qué es lo que uno tiene ahí? Un nombre, un ícono de la historia, una cuestión, pero más allá de eso es poder plasmar con cualquier sustrato medianamente bueno. A mí, bueno, pues no creo que haya sido por Technicolor V, porque conozco a Technicolor V ahí que estoy viendo en el chat que está pasando, que ella la saca por el film, pero bueno, hablamos de film. Y otra cosa con Technicolor es que a mí me encantaría disparar en Technicolor, pero vaya consígala y vaya consiga el único laboratorio en Suiza que como que todavía la sigue revelando, pues, porque es que eso no es como E6 o C41, sino que tiene un montón de otros tintes Es que hoy en día, es absurdos. que hoy en día, Carlos, la gente afortunadamente está viéndose inclinado por la fotografía analógica, y digo afortunadamente porque eso nos conviene a todos los apasionados a la fotografía analógica, porque los precios puede que empiecen a bajar nuevamente, porque se vuelve una cosa más masiva. Y uno ve que antes las cámaras analógicas eran la basura de mucha gente y ya hoy en día tienen un valor adicional. Los rollos ya en Nueva York, en el mercado de rollos, ya se mantienen con buen stock y buena rotación de película. Eso quiere decir que hay un encantamiento. Pero la gente acá, uno a veces ve que llega y dice, no, es que tengo una camarita de película y toma una foto y muestran cualquier foto. Obviamente sale, como no se criaron con lo analógico, piensan que ya tener una imagen en película es una cuestión del otro mundo. No, eso... eh, pues toma una fotografía en película y algo va a salir, Ujú. algo va a salir. Eso no es que sea una cosa como el otro mundo, era la forma de plasmar la realidad a través de una cámara en una época. Pero la idea es saber, no importa si es analógico, si es digital en lo que uno está trabajando, sino qué estás comunicando y qué estás expresando de vos en esa captura. Tal, hay otra que dice por acá, Nandesval, ¿qué tan determinante es la autogestión en el arte en Medellín? Parecería que todos los creadores les toca siempre por su lado o el gremio algo fragmentado. Pues para hablar de gremio, yo soy de los que siempre he dicho y pues lo he dicho públicamente que en Medellín que existe un gremio es muy raro porque la gremiación y la manera de, pues yo sé que hay un gremio fotográfico, pero no funciona como funcionan los gremios fotográficos o los gremios de escritores o los gremios de cosas en Estados Unidos. Pero vos qué pensás de esa autogestión? Yo creo que esa autogestión en Medellín es muy complicada porque uno pierde energía en cosas que no debería perder energía. Uno debería estar perdiendo energía es creando y no viendo qué hacer con esa obra, dónde ponerla, cómo llegar a una galería, a una beca de creación, a concursos, a todas estas cosas, porque pues no es el trabajo de uno. El trabajo de uno es crear fotografía y crear imagen. ¿Vos qué pensás? Lo que pasa es que la autogestión, o sea, cuando uno le mete un poquitico la turbina a lo que uno está haciendo para que despegue en el medio y todo el cuento, uno tiene que pensar que eso lo está haciendo toda la humanidad. Desde el más talentoso hasta el más mediocre está haciendo eso, está tratando de mostrar su trabajo. Es muy difícil hoy en día
ya no es tanto el que más talento tenga, sino el que más rápido nada en el océano. O sea, no se trata de ser el pez más grande, sino el más ágil para meterse. Uno a veces ve que gente que no tiene gran talento, de pronto está metido en unas colecciones, en el MoMA, y uno dice, pues, ¿este cómo hizo? Nada más rápido que a lo mejor gente talentosa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo pienso que, y yo no soy un personaje de lo que hay que hacer porque no lo he podido hacer, pero Este es el podcast de tal vez hacerlo como no lo hicimos nosotros. no, porque es que es un desgaste al que vos tenés que invertirle mucho tiempo. El hecho de vos estar mostrando tu trabajo, primero tenés que tener un sentido de la frustración altísimo porque vos estás sometiendo tus imágenes a la gente que vos más o menos crees que pueden darte pueden ser un trampolín en tu trabajo. Pero cuando esa persona te diga, ve, y rara vez te lo van a decir con honestidad porque la cultura nuestra no es una cultura muy asertiva en comunicar lo que está pensando, ni muy sincera. Entonces, la palabra interesante va a ser como la palabra para enmarcar. Tu trabajo es muy interesante, déjame, yo lo analizo. Tu trabajo es muy interesante eso, pero ¿qué es interesante? Interesantemente malo, interesantemente no sé qué pensar. Interesante es una palabra Muy genérica. supremamente polite para Ujú. vos salirte de alguien cuando no querés darle un veredicto final. Eh, y cuando la gente a veces está preguntando acerca del trabajo y preparan un portafolio es porque ya se sienten medio gallitos de pelea y todo el cuento, y llegan con su portafolio y están limitando a la gente que les dice no me gusta. Dicen, este no entendió nada de lo que yo estoy haciendo. Este no es un huevón ahí que no tiene ni idea de fotografía. Porque no hay esa capacidad de frustración, no está bien desarrollada. Entonces yo diría que la autogestión es un tema delicado, es un tema que vos lo puedes hacer, pero es un camino muy desgastador y tenés que estar con una coraza súper dura para que no te derrote en la mitad del camino, para que no te hagan sentir mal, para que no digas, no, definitivamente yo no soy talentoso, le dije a cinco y cinco me dijeron que horribles. Entonces ese tema es relativo. Yo diría que es mucho mejor hacer y designar una persona que le haga a uno esa gestión de mostrar el trabajo a nivel mundial. Hoy en día es mucho más fácil a nivel de plataformas y todo el cuento. En el mundo siempre va a haber alguien que se interese en tu trabajo, que a lo mejor sea un personaje digno y con la infraestructura para mostrarlo, pero tenés que tener a alguien que lo haga, porque si vos lo empezás a hacer, o creas o te haces conocer. Mm, Ambas cosas es muy difícil. Kajimo hizo varias intervenciones, muchas gracias. Estabas que te hablabas y lo pusiste en el chat, pero cuando estamos en el podcast, pues como no cambiar la mirada para el chat, pero hacer una pregunta muy bacana. ¿A vos qué te hizo comenzar esos videos en Instagram, donde explicas la obra, donde explicas las cosas? Me lo hizo hablar cuando yo tomo vino en mi casa, cuando yo estoy, nada, filosofando conmigo mismo y pensando, es que somos seres pensantes, entonces estamos a toda hora con, con ideas, con pensamientos acerca de los temas y todo. Es simplemente volver lo que yo hago íntimamente cuando converso con alguien, volverlo un poquitico más masivo en las redes. Es simplemente compartir. Es como cuando un escritor se lanza su libro y lo saca. Un audio de 10 minutos puede ser aportante para alguien, puede que no aporte nada, pero al que le aporte yo pienso que es como cuando uno es receptor de alguien que tiene una idea, que a uno lo inspire para algo o le ayude a tomar un camino determinado, porque eso pasa mucho, ¿no? A veces no tiene el camino claro y oye a una persona que sí lo tenga claro en el tema que le interesa a uno puntualmente y le da una luz y le da un camino. Es como cuando uno está en un carro, le mete la doble, cuando está en un pantanero y pum, y sale adelante en ciertos temas. Excelente. Aleli Ilustrada, muchas gracias primero por el hosting en tu canal, por los beats que mandaste cuando empezó el podcast y no te pude agradecer en el momento. Y hace una pregunta muy genial, ella es ilustradora digital, muy tesa,
y dice que qué opinan del arte digital. Cree que tiene menos mérito porque el arte tradicional que el arte tradicional por ser digital. No, lo que sea digital o analógico no tiene nada que ver. O sea, el tema es la comunicación. Nosotros defendemos lo analógico. Es más porque nos gusta. Pues es por una pasión. hablo por vos y por mí, porque yo paso demasiado bueno en el laboratorio, escuchando mi música. Hay un bloqueo sensorial porque uno trabaja muy oscuro. Entonces los sentidos se agudizan hacia ciertas cosas muy puntuales. Es un estado meditativo, es un estado que al que le guste oler a químico y al que le guste eso le sabe, pero hay mucha gente, pero eso no tiene nada que ver. Hay gente que disfruta más en el computador y mirando. Eso no es un tema de discusión. Eso cuando la fotografía digital apareció, entró muy agresivamente los grupos analógicos a defenderse, diciendo que lo digital no pues era una basura y todo el cuento. No, son patadas de ahogado. Ambas expresiones técnicas son súper válidas. ¿Qué hacer con ellas? Es la pregunta y listo. Un segundito que me dicen que estamos congelados en el chat. Sí nos quedamos congelados. ¿Cuántas veces me queda congelado? Ojalá que, viendo que acá Pero estamos transmitiendo, tal vez pudo haber sido problema de Kajimo. Perfecto, listo. No, Aleli, lo mismo que dice Andrés, yo lo comparto un montón. A mí, por ejemplo, yo soy muy fanático de tu arte y tu arte no es más arte o menos arte porque sea en Photoshop o en un lienzo o en un papel. A mí me encantaría que vos hicieras arte un poquito más manual o en sustratos más manuales, pero es porque a mí me encanta poderlo tener, ¿no es cierto? Pues como tener un original tuyo, tener no un NFT, sino ver el error, ver por ejemplo un sketch, todas esas cosas, pero igual al final creo que lo que me parece importante es que sea la manera de expresar de uno y que sea honesto a la hora de uno hacerlo, ¿no es cierto? Pues como que el trabajo está ahí, y sí, nosotros somos más pues volverme la mano mierda con nitrato de plata, gastar plata con nitrato de plata, rollos, todas estas cosas, pero no, nunca como que me parece que una fotografía es más porque es analógica. No, me parece más es cuando entiendo por qué lo están haciendo analógicamente. Por ese lado sí me parece genial. es que yo creo, Carlos, que a ese ritmo vamos a llegar a restaurantes sin comida. Por ejemplo, que uno se siente y salga un chef y le diga, bueno, va a cerrar los ojos Y bueno, y vamos a empezar con la entrada. Esta es una tostada hecha de pan masa madre, con infusiones de aceite con cardamomo y tal cosa. Siéntelo. Pues como una cosa de autosugestión hipnótica. Luego vamos a pasar al plato fuerte. Pues uno puede que hasta se llene. Si es un buen hipnotizador, uno podría quedar lleno, le dieron pero solo la idea es, sultanas. lo que la idea es uno poder comer y sentir la comida y ver y tocar y todo el cuento. Pero bueno. Vení, esta cosa tan larga es que No, es que acá estoy sin todas gafas. estas son las preguntas. Es que estás sin las gafas. Sí, sí, no. Entonces vamos a hablar de Sí, ¿cómo es la... el proceso de una fotografía hecha por ti, desde la concepción hasta que la expones? O la publicás, ya sea en Instagram, revista o donde sea. El, el, Lo el, dice Kajimo. Mira, la concepción de una fotografía es la siguiente. En mi caso, yo nunca busco referentes en internet, nunca lo hago. Y lo tengo re claro porque no se trata de... Todo está hecho ya. Yo creo que la raza humana es tan peculiar, tan característica, que es lo mismo un ser en Tailandia que un ser acá. Pueden que las culturas cambien algunas cosas básicas, pero somos la misma raza enfermiza, con las mismas cosas, criados por la misma ambición, por los mismos gobiernos, por todo. Entonces, todo está hecho. Yo creo que no hay mentes extraterrestres acá que estén haciendo cosas que nadie haya hecho en el planeta Tierra. No, todo está hecho. Entonces, si uno busca la famosa trampa de ser original, de voy a hacer algo que nadie lo haya hecho, a sorprender a todo el mundo, es un mal comienzo.
y si uno quiere apuntarle a eso, buscar en internet es la peor forma, porque si uno dice, quiero fotografiar de viejitos de 90 años desnudos, con el pipí parado, si uno busca en internet, puede que alguien ya lo haya hecho. Entonces, esa estética te va a interferir en tu creación. Entonces yo simplemente lo que hago es, soy muy claro en que todo ser humano tiene fantasías, tiene perversiones, tiene un bagaje educacional, moral, religioso, de principios, de educación, de la infancia, de todo. Todo eso está ahí en el interior de uno. Ahí, ese es mi internet. Es esperar que esas fantasías, que esos pensamientos salgan a flote. Yo diría que cuando todo ser humano está en silencio, algo está pensando, algo se le está ocurriendo por la cabeza. A veces son ideas macabras, son ideas fantasiosas, son ideas que aparentemente podrían ser enfermizas, pero yo parto de ahí. Yo dejo que esos pensamientos, por abruptos que sean, por grotescos que sean, yo dejo que salgan a flote. Cuando esas ideas están saliendo a flote, se está gestando en imágenes, en una imagen ya en mi cabeza. El proceso creativo en mí es algo que uno siente que algo está pasando, salen flashazos de ciertas imágenes, uno no logra cogerlas, no logra visualizarlas claramente, pero es la forma de saber que algo se está gestando, en el interior algo está gestando. Lo dejo madurar y de un momento a otro van saliendo cosas, pum, y así es mi forma creativa. Una vez salga una imagen, hacer un boceto es un cliché, pues. Hemos visto tantos libros de arte donde está la obra y la caricaturita al lado de cómo fue la inspiración del artista, entonces eso se vuelve un cliché donde la gente a veces raya para más o menos hacer eso. Las ideas, una vez nacen, ya están creadas, no hay que rayarlas, no hay que una imagen tan potente, tan clara, que yo a veces enredo a la gente porque digo, uy, tengo una foto tuya increíble ya, pero vela, ¿cuándo me la tomas? No, pues la tengo en mi cabeza, pues la tengo ya clara, ya es sino pasarla a un sustrato donde la otra gente la pueda ver y la pueda visualizar más o menos como uno, pero ya está lista. Una vez tomo la fotografía, revelo el negativo, nunca hago hojas de contacto, nunca. No tengo la paciencia para hacerlo. Ojalá tuviera la dedicación para hacerlo, porque sería un archivo 1000 veces más organizado. Pero yo nunca puedo entender para qué hacen las hojas de contacto si uno ve la hoja de contacto y la cosa, la pieza final y nunca tiene que ver uno con la otra. Pues yo hacía muchas hojas de contacto hasta que La hoja de contactos es obviamente un visualizador muy rápido en positivo, el negativo, y uno más o menos ve cositas con una lupa de eso, pero igual el negativo. Yo lo que hago es, una vez tomo la fotografía, uno desde el momento en que toma la imagen, uno ya sabe cuándo la tomó. Por eso uno para. Por eso uno dice, acá ya, fue. aquí ya hice el retrato, ya hice la fotografía. Uno sabe cuándo esa fotografía nació en la cámara. Entonces uno ya sabe en qué rollo está, uno ya sabe en qué punto está de la sesión. Entonces simplemente voy a una caja de luz, miro con la lupa, está esto, un chequeo y ya, amplío esa fotografía. Estoy descartando 40 imágenes más porque yo para hacer una fotografía podría decir que tomo en promedio 30, 40 imágenes psicóticamente iguales. O sea, es casi, pues son movimientos milimétricos del dedo, de la mano, del espacio que sobra, de cuidar el negativo en su 100%, de no editar nada. Mis negativos siempre son copiados en su totalidad, tal como lo veo en la cámara, así es el negativo, así es la copia. Nunca edito en el laboratorio. Entonces una vez lo detecto, lo marco en negativo en la hoja archivadora y voy y copio la imagen de una. Hago ya la ampliación, puede ser de 1 metro por 1 metro de una. Cuando voy a copiar grande, usualmente hago una pruebita de 20-25 para tener como para tener lo que Carlos, a veces cuando va a la casa yo le regalo cosas, pero son las pruebas pequeñas como para visualizar el todo de la fotografía, porque cuando uno está haciendo pruebas grandes, saber cómo es la imagen en cada uno de los extremos es difícil. Entonces ese es el proceso. Y ya, le hago algunas copias, de otras simplemente tengo el negativo y ya el placer es ese, es tenerlo ahí, ya sé que eso está ahí archivado.
Y luego ya es uno decidir si uno va a querer exponer y meterse en esa vaca loca de exponer y todo el cuento, pero eso es como el proceso. Y en las revistas es simplemente si alguna revista le dice a uno que está interesado en el trabajo, uno pues manda algunas cosas, pero no es como... El pez gordo es la sensación de tomarla y de vivirla y de poderla copiar en el laboratorio. Nada de critico mucho la gente que se mete en lo analógico y llega hasta la mitad. Entonces toman película y ya, Digitaliza y ya. digitaliza y manda a copiar en digital. Esa es la razón por la que yo no disparo en color. No, está en un punto intermedio. Si uno si uno toma en película, La copie, copia tiene que copie terminar, sí, en es que eso. papel, en laboratorio. Lo otro no tiene sentido, pues. Hay otra pregunta que ¿cuál es el mayor miedo de nosotros en la fotografía? El mayor miedo de ustedes. Ujú. O sea, ustedes... ¿Cuál es el mayor miedo de ustedes en la fotografía, de nosotros? Pues, ¿cuál es tu miedo en la fotografía? eh, el mayor miedo mío en la fotografía es que se me queme el archivo de negativos, por ejemplo. Eh, no, yo no tengo miedos. Es que en realidad, sí, la pasión de uno es una fábrica de miedos, qué horror. No, yo no tengo miedos al respecto en eso. O sea, no, y cuando voy a concebir algo, lo tengo claro que a veces tomo una fotografía, a veces me encanta lo que hago, a mí me parece horrible y paso la hoja. Pero no manejo miedos como con eso. Mi único miedo es no tener plata para comprar las cosas que necesito. Es el mayor miedo siempre. Y quedarme sin qué decir. Pues como de coger la cámara, disparar y lo que vos decís, como 40 imágenes y sean basura y ser como, ¿para qué cogí la cámara y para qué gasté Lo que eso? pasa es que yo personalmente cuando cojo la cámara es porque sé qué voy a hacer. O sea, yo no es Ujú. como un sicario, pues yo sé que si cojo el arma es porque sé a quién voy a matar, pues, pero es exactamente igual. Yo nunca salgo con la cámara y venía a ver qué hago, no. Yo la cojo cuando el cerebro me dice, hey, toma esta foto, pues que ya está lista, pues. O sea, ya hay una idea preconcebida clara o estoy viendo algo que me enamore y ¡prum! Y cojo ya la cámara simplemente a capturar esa imagen. Pero no, cero miedo. Es que el Mi miedo es miedo, ese, que no tenga por qué el coger la miedo, es cámara, yo que hay creo. una cosa clara, el miedo y el arte no son amigos. Ni yo le presento el miedo a mis pasiones porque el miedo te caga en todo. El miedo es miedo a qué, a fracasar, miedo es a que no guste lo que estoy haciendo, miedo es a, a no llenar las expectativas de alguien. Pues el miedo es una cosa absurda. Entonces el miedo y la creación, chao, que ni se conozcan, pues. Excelente. Aleli pregunta por qué ya estoy haciendo menos colodión. Pues yo estoy haciendo menos colodión, pues porque traer el colodión está muy difícil, está muy caro por el dólar, que está muy caro. Y incluso conseguir el vidrio, ahorita le estaba hablando a Andrés de eso, que incluso conseguir No el vidrio creo está esa teoría, no difícil. creo nada de lo que estás diciendo, weón. ¿Qué? Eso que estás diciendo. Traer el colodión. No, weón, el tema de traer el colodión, si es un gallo y eso. El tema es que a veces te quedas sin saber qué hacer con el colodión. Pero cuando uno sabe qué hacer con el colodión, Pues ahorita te tomé así, ya te voy a tomar tres de una, pues. así, siempre yo le he dicho a Carlos que Carlos tiene unos colodiones dignos de museo de cualquier parte del planeta y tiene una serie de colodiones Que son foto Japón. que son el Foto Japón en colodión y no, pero a veces tiene unas perlas que yo digo, uy, ¿qué es esto? Eso vos tenés acá, pues Daniel, ya psicoanalítico. Tenés una exploración, estás explorando las imágenes, qué hacer con ellas, y te metes en proyectos y todo está bien. Eh, Cuando llegues verdaderamente a un punto en donde vos digas, puta, y lo has pasado, pero no te has quedado ahí y seguís para otra cosa. Cuando te detengas en una de esas cosas, el colodión puede estar 20.000 leguas de viaje submarino y allá lo vas a traer, porque es el coso. Vos ahorita me dijiste, ¿querés llevarte una botella de colodión? Yo dije, hombre, qué regalazo pues, pero no tengo que hacer nada con él en este momento. Pero no lo tengo que hacer, pues, no sé qué tomar en este momento con ese colodión. Y la cuestión es que
el tema de las pandemias, por ejemplo, a las mentes creativas y a los no creativos ha sido un gran reto porque la estimulación exterior para los no muy creativos es su fuente de alimentación. El uno estar en contacto con cosas del exterior y todo el cuento, pero cuando vos tenés creatividad y vos tenés algo que decir, no te tenés que mover de tu casa. Ahí está el tema. Abres un canal de Twitch, invitas a un amigo que hable. David Nebreda, un fotógrafo que es impresionante, el hombre por medio de una esquizofrenia que tuvo, se quedó encerrado en su casa por más de 35 años. Y Y es un las fotos artista son plástico y unas absurdas. fotografías impresionantes. Y se curó y dejó de tomar fotos. Había un coleccionista de arte en Bogotá, dueño de una galería, y estábamos planeando hacer una galería de David Nebreda y mía. Eh, Se habló con el galerista de él en España y todo el cuento. Dijo, no, este man ya está tostado, este man ya está prácticamente en un manicomio, pues este man ya no hay opción de poder coger el trabajo de él. Pero a lo que voy es que hay que crear desde adentro. Uno, cuando la creación está en uno, está en el cuerpo de uno, en la mente de uno, sáquela a relucir, no necesita eso. Yo, por ejemplo, llevo trabajando con una misma modelo varios años y no necesito cambiarla porque el estímulo no está tanto en el fenotipo del modelo que yo escoja, sino en qué estoy representando con esa masa carnosa que es el modelo. Allá abrí para la pregunta que sigue después de ¿qué haces con los bloqueos, Vinitos o miedo? ¿Qué hago con los bloqueos? Sí, es que él no se bloquea. No, no, no. Los bloqueos es una pregunta ambigua, porque el bloqueo es cuando uno no se le ocurre nada, o no está inspirado para hacer nada, o no se le está presentando creativamente nada. Si esa es la pregunta, no hago nada. Me quedo quieto. No, o sea, Esperas no. a que salga, no lo No, forzas. no, cero. Puedo pasar 4 meses sin tener la más puta idea de qué Yo voy me a acuerdo que hacer. hace un año, hace 2 años, por ahí, yo estaba hablando con vos y vos me dijiste como, marica, es que no lo estoy tomando. Y empezaste fue a tomarle fotos a los cubiertos de repente en Colodión y empezaste otra vez como a moverte. El colodión, haciendo un paréntesis, o sea, cuando hay bloqueos, déjelo. Es como cuando uno no, como que yo te pregunte a ti, y mis ejemplos son muy gastronómicos. ¿Qué haces tú cuando no tienes hambre? No comer. No comer. ¿Qué Cuando hace uno uno, cuando siempre tiene hambre? cuando uno Hacer lo está, que cuando uno hago está yo, comer. bloqueado, contemple el bloqueo. Disfrútelo. Disfrútelo. No, no, y no se angustie, es que uno no es una fábrica a no ser de que tengas un compromiso, pues, con una empresa, un escritor que tenga un contrato con una editorial que tiene que hacer un libro cada 6 meses y está bloqueado. Y ahí sí, puta, es otro tema, pues, pero en mi caso, si me bloqueo, no. Entonces le voy a mostrar a Andrés para la siguiente pregunta que hay una cosa que no sé si que sepas, que hay una inteligencia artificial que se llama Deep Nostalgia, que lo sacó MyHeritage, que es una cosa de genética, y es que vos podés animar las fotos antiguas. Ok, ¿Qué mira. opinas de eso? Y mira cómo es. Pues, usted coge la expresión tuya y simplemente hace como la deformación de la... No, ¿Qué opinas? eso es un tema que uno simplemente tiene que decir, wow, pues, creeste. Pero, Sí, a mí fotográficamente eso pues, no toda la parte tecnológica, todo lo que se invente el ser humano puede ser utilizado por mentes artistas, por mentes creativas para hacer obra. Ujú. Entonces, La fotografía era una invención científica. eso es una cuestión que unos genios de los computadores, de todo hicieron. Ya, eso debe estar en manos de artistas haciendo cosas por el estilo. Entonces son simplemente herramientas que al que le guste eso puede tener un material muy bueno para hacer creaciones. A mí me parece que es un gimmick bacano, pues como un chiste bacano de ver y me parece muy interesante, igual que cuando Google sacó con nuestra inteligencia artificial y cogiendo tu cara, a qué obra de arte te pareces en nuestra base de datos, pues es como una cosa que genera conversación. A mí me parece muy genial es porque hizo que la gente volviera a ver el archivo familiar, pero como fotográficamente, a mí sinceramente no me funciona, así yo tenga herencia fotográfica de fotos de 1860 que les mostré a Andrés ahorita, no me serviría para eso. Pero sí, lo que vos decís, es una herramienta bacana y que alguien creativo lo use,
genial. Que alguien quiere utilizarlo para reactivar el archivo familiar de la casa y conseguirse todas las fotos de la casa, hágalo, me parece genial. Y para terminar Pero espérate un momentico, es que yo pienso, Carlos, que las mentes creativas, hermano, la sobreestimulación es una cosa... un arma de doble filo. Es un entorpecedor. Hoy en día yo creo que la sociedad anda en una banalidad de cosas que necesitan mucha estimulación para poder llevar a cabo algo, ¿cierto? Pero los que no necesitamos tanta sobreestimulación día a día de tecnología y todo el cuento, yo creo que hasta pasamos mejor y nos frustramos menos, pues. Sí, yo también, pues. O gozamos con cositas más pequeñitas también. No, y creo que y lo que están gozando lo disfrutan al máximo, pues, porque no tienen que estar pensando mientras ven la película cuáles son los 3 mensajes y el siguiente post de Instagram que hay ahí, pues, eso sí es una cosa muy, muy brava. Y para terminar, entonces, una pregunta que se hace mucho, ¿qué le dirías al Andrés del pasado? A nivel fotográfico. No sea fotógrafo, no tiras. No. ¿Qué le diría? Ajá. No, pues. No, yo no sé qué responder. ¿A qué le diría yo? Es que el Andrés joven empezó de 17 años, entonces empezó a estar muy joven, pues. A nivel pues, fotográfico, le diría que felicitaciones por todo lo que hizo, por todas las pasiones que tuvo en ese momento, por todas las madrugadas de todos los fines de semana a las 5 de la mañana con el agua acá, con un trípode, tomándole una foto a una ramita, viajando, tomando fotos. Le diría que bien, pues. Que valió la pena. Que valió la pena hacer todo eso y todo el cuento y a veces solamente me hubiera corregido algunas cosas en términos de parejas, pues que no, que la cagué mucho por ahí juntándome con alguna gente que no era. Que no era, entonces obstaculizan mucho esa parte creativa y esa parte de la turbina interior. La pareja al fin y al cabo es súper importante para que uno pueda mantenerse. Pues para estar. No, porque mantener el momentum. Es para que no lo chimben a uno con lo que uno hace. Pues. Bueno, y excelente. Muchas gracias a todos los que estuvieron en el stream, a todos los que estuvieron en el chat. Recuerden que la repetición va a quedar en YouTube, en Cafera Habla de, y va a quedar en las plataformas de streaming también, Cafera Habla del podcast, la versión en audio. Acá va a estar la repetición ahorita más tarde. Y a Andrés le doy muchas gracias por, primero, presentarme la oportunidad de venir, porque pues vos fuiste el que dijiste que no, hagámoslo acá, no como lo habíamos hecho antes. Incluso me parece que fluye mucho más así que estando como cada uno en su casa en una webcam. Total, es como una... No, y además con ese, o sea, yo quería conocer eso. Es como ese programa que hacen de músicos, como en una... En Tiny Desk. Sí, yo no sé, que es como un estudio ahí, una agencia, no sé, hermano, que uno dice, uy, qué bueno estar allá. Una librería. Sí, una librería, exactamente. Entonces yo decía, uy, qué bueno estar allá en el estudio porque no sabía cómo era eso. Entonces era una parte de la curiosidad. Y ahora vamos a hacer colodión, este man, de unos equipos ahí como de 6.000 vatios que uno queda prácticamente ciego. Porque mi meta es dejar ciego a todos los artistas de Medellín, uno a la vez, pero no lo voy a decir. Muchísimas gracias a todos ustedes, a Leli de nuevo por los beats, a todos ustedes por participar. ¿Quién es Leli? Leli es una amiga que está acá, está tan, que los beats es como, nos acaba de dar una pequeña propina, porque ella es muy pudiente en Twitch, es muy tesa. Es que yo sé. Entonces a ustedes muchísimas gracias por pasar. Con ustedes Cafera. Andrés, gracias por pasar. De nuevo la repetición queda en Cafera Habla de. Búsquenlo en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Deezer, para los que tienen Deezer como yo. Y queda acá también. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Con ustedes Cafera, con Andrés Sierra. Una feliz tarde, feliz día, feliz noche, cuando sea que nos estén viendo.